invito para que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6. Y vamos a buscar luego otros textos, pero comenzamos con este de 1 de Juan 2, versículo 6. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso número 6. ¿Ya lo encontramos? Amén. ¿Todavía no? 1 de Juan 2, 6. Bueno, si lo encontramos, vamos a dar lectura todos juntos. Es un solo versículo, 1 de Juan 2, 6. Y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Una vez más, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oramos. Gracias, Padre, te damos por el privilegio, Señor, que nos das de poder exaltar tu nombre, de congregarnos en tu nombre, de conocerte y de ser conocidos por ti como tus hijos. Gracias porque por tu Espíritu Santo nos llamaste, Señor, a la salvación, nos regeneraste, nos has dado una vida nueva y ahora, Señor, tu pueblo te agradece y te reconoce como el primer amor, como lo más importante en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de oración, de gratitudes, de alabanza y de tu palabra. Suplicamos, Señor, que sigas fortaleciendo a tu iglesia, la sigas purificando, la sigas santificando, Señor, y de tal manera que podamos ser impregnados por el amor, por la santidad de Jesucristo, tu Hijo. Y este aroma fragante, Señor, que recibimos de Él, podamos transmitirlo a un mundo que se está, Señor, cada vez más corrompiendo. Usa nuestras vidas para honrar tu nombre, para glorificarte. También rogamos que perdones, Señor Santo, nuestros pecados. Sabiendo lo bueno y no lo hemos hecho, Señor, perdónanos y permítenos pues ser obedientes y siempre confiados, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Y que tu Espíritu guíe esta enseñanza y también que nuestras vidas sean edificadas por el poder de tu Espíritu Santo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje es 4 evidencias de tu cercanía a Jesús. 4 evidencias de tu cercanía a Jesús. ¿Cómo sé si realmente estoy caminando cerca de Jesús? ¿Cómo sé si no solamente estoy teniendo una religión externa como la tenían los fariseos en la época de Jesús? Ellos eran la gente más religiosa y cumplidora, y diríamos religiosos de hueso colorado. Pero cuando llega Jesús y los confronta, y Jesús, quien conoce bien los corazones, les dice: ustedes son sepulcros blanqueados. No tienen nada que ver con la vida de piedad, la verdadera vida de piedad que viene de parte del Señor. Entonces vemos en este versículo que el apóstol Juan nos dice que si tú dices que permaneces en Cristo, ¿verdad?, que eres creyente, que estás caminando con Él, entonces debes andar ¿qué? Como Él anduvo. No hay pierde, creo que eso está muy claro, muy sencillo. Aquella persona que se diga cristiana, que ha nacido de nuevo, se trata de andar como Jesús anduvo, y no solamente el domingo, sino el resto de la semana. Su vida tiene que dar evidencias de que está caminando cerca a Jesús, que está en comunión con Cristo. Hechos capítulo 4. Cuando estaban persiguiendo a los discípulos, ¿verdad?, en los comienzos de la iglesia cristiana, vemos aquí a los apóstoles que ellos, por predicar el evangelio, fueron perseguidos por los líderes religiosos, ¿verdad? Otra vez vemos aquí el liderazgo judío, y los meten a la cárcel, ¿verdad? Y nos dice Hechos 4, versículos 5 y 6 de la siguiente forma: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, o sea, la élite religiosa, ¿verdad?, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Reunieron entonces a los apóstoles Pedro y Juan y los confrontaron, ¿verdad? ¿Por qué están predicando otra doctrina? Bueno, en verso 13 contesta aquí. Versos 12 y 13 contesta el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aunque usted no lo crea, hay creyentes en las iglesias que sí hay otras formas de salvarse. ¿Por qué? Porque los creyentes no conocen su Biblia, no tienen doctrina. Pues sí, puede ser a través de Buda, a través de Confucio, a través de Krishna, a través de un iluminado por ahí, a través... No, hermanos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué dijo él en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es
por mí. Entonces no es ningún profeta, ni ninguna profetisa, ni nada, ni nadie por el estilo. Solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Él tuvo una vida perfecta, siempre agradó al Padre, siempre hizo su voluntad, dio su vida, derramó su sangre, y alguien perfecto como Jesús obedeció lo que nosotros no podíamos obedecer y sufrió lo que nosotros debíamos de haber sufrido en la cruz del Calvario. Amén. Por eso Él es el único camino, nadie más. De ahí en fuera, dice la Escritura, todos los hombres somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie se salva de esta situación. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo, o sea, los religiosos, viendo el denuedo, o sea, la astucia, la valentía, la confianza de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí está la gran diferencia. Déjeme preguntarle, la gente al verle a usted sabe que usted es cristiano, que usted vive cerca de Jesús o no. Aquí está el asunto. Ellos al ver esa vida, esa entrega, algo tenían los discípulos. Ahora, ¿por qué? Porque después de 3 años y medio, más o menos, que fue el tiempo en que los discípulos estuvieron junto a Jesús día y noche. Busque Marcos 3:13, por favor. Dice Marcos 3:13, y ellos reconocían que habían estado con Jesús. Sus palabras, sus actitudes, sus acciones, algo decía que ellos eran diferentes, estaban impregnados del aroma de Cristo, de la santidad de Cristo, de la vida y del poder de Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue esto posible? Pues no fue solamente teniendo reuniones en Shabbat, en sábado, con los judíos. Ellos estuvieron con Él durante 3 años y pico más o menos. Marcos 3:13 dice aquí que Jesús entonces después subió al monte y llamó Jesús así a los que Él quiso. Vinieron a Él, a los que Él quiso, y vinieron a Él, verso 14, y estableció 12, ¿para qué? En primer lugar, para que estuviesen con Él. Aquí está la clave, para que estuviesen con Él. Nosotros el día de hoy queremos hacer muchas cosas, pero no estamos con Jesús. Hemos perdido la esencia. Entonces nos hemos vuelto muy pragmáticos o demasiado pragmáticos, pero hemos perdido, mis hermanos, la esencia de lo que nos da la eficacia de una vida victoriosa, santa y diferente, que es nuestra comunión con Cristo Jesús. Podemos tener muchas actividades religiosas y sin embargo no estar con Jesús cada día, en el transcurso del día. Dice aquí, para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿a qué? Pero observe el orden es importante. ¿Por qué muchos creyentes no predican de Cristo? Porque no están con Cristo entre semana, sencillo. Están llenos de miedos, de temores, de angustias, de preocupaciones, de pecado, de tentaciones, caen por aquí, caen por allá. ¿Con qué gozo y con qué poder y con qué testimonio van a compartir de Cristo? Por eso no predican de Cristo, porque no están con Cristo. Esa es la razón, ¿verdad? Entonces, la presencia de Jesús deja su impresión en nuestra vida. Si estamos en comunión con Cristo, hermanos, tiene que haber un cambio. 1 Corintios 1:9 nos dice aquí que hemos sido llamados a la comunión con Cristo. Y la comunión con Cristo es todos los días, las 24 horas del día estamos en la presencia del Señor, alabándole, agradeciéndole, bendiciéndole, glorificándole, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos por nuestros pecados, etcétera. Pero hay comunicación, hay comunión. Verso 9, ¿qué dice? Le damos lectura. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No fuimos llamados solamente a reunirnos un ratito el domingo, el día del Señor. Fuimos llamados a vivir en comunión los 7 días de la semana, en común unión, ¿verdad? En común unión, o tener una vida compartida con Cristo. ¿Qué tantas áreas de su vida las comparte usted con Jesús? Hay áreas en donde usted dice, a ver, esta área y esta no, Señor, ¿verdad? Todavía no te la entrego, no te la rindo, yo la sigo manejando, yo la sigo controlando, yo sé así. Todo aquello que no es entregado a Cristo se vuelve un ídolo, aunque sea una bendición de parte del Señor. Si las bendiciones que Dios nos da no las rinde usted al Señor, se le convierte en un ídolo. Y luego esos ídolos nos van a causar problemas. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. El Señor les dijo, no tengan ningún ídolo porque se van a convertir en espinas para ustedes. No, pero el pueblo del Señor permitió estar ahí con los paganos, ¿verdad? Etcétera, y luego se convirtieron en una piedrita en el zapato, bueno, en la chancla, ¿verdad?
Entonces, la comunión con Cristo, Salmo 73, 28. Comunión con el Señor. ¿Qué necesitamos los cristianos? Regresar a esa gozosa y profunda comunión con Dios. Salmo 73, 28. Entonces, pero hermanos, a veces tenemos solamente algo externo, religiosidad. Salmo 73, 28, dice aquí la escritura, pero en cuanto a mí, dice Asaf, el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es el mayor bien. Continúa, he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Cuál es el mayor bien, la mayor bendición para usted? Que le aumenten el sueldo, que le dé salud, que le dé una casa, que le dé familia. ¿Cuál es el mayor bien? El mayor bien es acercarse a Dios. Porque usted podrá tener todas las bendiciones sabidas y por haber, pero si está lejos de Dios, de nada le sirve. De nada le sirve, dijo Jesús, que ganes todo el mundo, todas las cosas que hay en el mundo, pero tu alma se pierde. Todo lo que tú reuniste, ¿cuánto te vas a llevar allá? Acaba de morir la reina de Inglaterra, una mujer multimillonaria. Ahora una pregunta, ¿cuánto se llevó? Digo, no sé a dónde fue, ¿verdad? Por principio de cuentas, no sé a dónde se fue, pero donde quiera que haya sido, ¿cuánto se llevó? ¿Cuántas libras se llevó? Nada, nada. Entonces, ¿qué significa esto? Señor, los bienes que tú nos confías, los voy a invertir para tu evangelio, para que más gente, en vez de que vayan al infierno, vayan a tu presencia, vayan al cielo. Esas son las inversiones. Por eso dijo Jesús, haceos tesoros en los cielos. Amén. Así es que el mayor bien es Dios. Salmo 145, verso 18. Y no estoy diciendo que es malo poseer, ¿verdad? O ser rico inclusive. No, no, no. Si Dios así nos quiso bendecir, amén. El punto es que no hagamos de las cosas un Dios o dioses. Salmo 145, verso 18. Dice aquí la escritura que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. No una invocación de, sí Señor, buenos días, ahí nos vemos. A todos los que le invocan de veras, de verdad. Señor, aquí está mi vida, este día, gracias porque me permitiste amanecer, descansar, etcétera. Señor, me encomiendo, que tu Espíritu Santo me guíe a tierra de rectitud, como dice también en otro salmo. Bueno, mis hermanos, vamos entonces ahora. ¿Por qué es tan importante esa cercanía de amor, de confianza, de obediencia a Cristo? Porque solamente la cercanía a Jesús va a lograr, mis hermanos, va a lograr vencer la condición engañosa de nuestros corazones. Todos vamos a seguir teniendo una lucha con nuestro corazón que es perverso y engañoso hasta que Cristo venga. Marcos 7:21. Mire, la gente quiere dar soluciones externas o maquillar, ¿verdad? Y ya que con una pasadita, con un consejito, con una lectura aquí de un libro, de aquí, de allá, un cursillo por acá, y pensamos que eso nos va a cambiar. No, no, no. El fondo, la raíz, siempre es el corazón. Ahí vamos al punto. Marcos 7, versos del 21 al 23, dice Jesús, le damos lectura, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está. Entonces quiero tocar de manera breve estas 4 evidencias de la cercanía a Jesús, porque vamos a ver 4 problemas que aquí se mencionan más asuntos, pero número 1, que son los más comunes que enfrentamos: rencor y amargura, resentimiento, o sea, volver a sentir un dolor, una ofensa, lo que sea. Entonces, rencor y amargura, dice, salen del corazón. 2, el egoísmo. ¿Por qué una persona no es feliz? Porque solamente está pensando en ella misma, en cómo ser feliz ella misma. Parece una contradicción. En la medida en que tú pierdes tu vida y la encuentras en Cristo, te conviertes en una persona verdaderamente feliz. Entonces, segundo problema, nuestro egoísmo. ¿Por qué hay tantos problemas luego en casa? Porque queremos que todo en casa gire alrededor de nuestros gustos, preferencias, costumbres, hábitos, forma de pensar, egoísmo. 3, vemos aquí a los ídolos que van de la mano, la codicia y la avaricia.
Número 3, la codicia y la avaricia. Nunca estar contento, nunca estar satisfecho con las bendiciones de Dios. Siempre deseamos o queremos algo más. Dios nos bendice y cerramos el puño. Y ya, y mantenemos así esa bendición hasta a como dé lugar. Dice: Señor, te voy a bendecir, pero tus puños están cerrados. Hasta que los abras, habrá más bendición. ¿Y cómo los abrimos? Cuando damos, porque dando es como recibimos. Y número 4, otro problema que menciona aquí la Escritura es la lujuria. La lujuria, ¿verdad? Pensamientos o sentimientos o deseos sexuales con alguien que no corresponde, o su esposo o su esposa, nada más. Entonces, ok, número 1, hermanos, la primera evidencia de su cercanía a Jesús se llama humildad. ¿Cómo sé que estoy caminando cerca de Jesús? Porque usted se está convirtiendo en una persona humilde. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. Ahora, mis hermanos, la humildad no es una persona pobre, carente de recursos. Es una persona muy humilde, decimos, ¿verdad? No. La humildad en la Biblia es una actitud que por un lado se aprende, y la tenemos que aprender de quien cree, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo, que teniendo toda la gloria a su disposición, se hizo como nosotros y se hizo humilde. Mateo 11, 28, dice aquí, ¿verdad? Que dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, o sea, Él es el único que nos va a dar ese descanso espiritual, emocional, mental, lo que es la vida cristiana, que se llama entrar en el reposo de Dios, en vez de estar con una ansiedad siempre, alguna preocupación, algún temor. Ven a mí, dice, si tú estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. No la religión, Jesús, yo te haré descansar. Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo era una madera que se ponía para dos animales o dos bueyes para ir arando. Entonces iban los dos a la misma vez trabajar en el arado. La carga era menos pesada. Entonces el yugo, por un lado, significa: voy a aceptar, Señor, tu doctrina, tus enseñanzas. Y voy a aceptar, Señor, ser guiado por ti, discipulado. Entonces el creyente que aprende a ser discipulado, dijo por ahí Lucas 6:40, que el discípulo no es mayor que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si yo estoy caminando con Jesús, voy a ir asimilando esta característica de Él, que es la humildad. Ahora, Jesús fue humilde, pero por supuesto al 100%. Ahora, eso no significa que Jesús era débil, no. La humildad se refiere a lo contrario, es lo contrario a la soberbia. La soberbia es lo contrario al orgullo. Una persona orgullosa no escucha. Una persona orgullosa no cede. Una persona orgullosa no obedece. La humildad y el orgullo no pueden coexistir. O soy orgulloso o estoy aprendiendo a ser humilde delante del Señor. Y véalo, ¿verdad? Cuando no cedemos, vienen los rompimientos, vienen las separaciones, vienen los divorcios, ¿verdad? Vienen las divisiones. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Entonces, la humildad incluye el preferir a los demás, darles el lugar a los demás y ceder a nuestras propias necesidades. Eso no es fácil, ¿verdad? Está usted formado en la cola de las tortillas o en la del banco y alguien se le mete y ¿qué hace usted? A ver, un momentito, yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Qué es señal de eso? Bueno, es señal de que alguien quizás se equivocó o era medio encajoso, ¿verdad? Pero señal de que no, espérate, ¿verdad? Que yo, entonces, tenemos que aprender a ceder en situaciones, o nos vamos a estacionar y llega alguien y vamos ya derechito y alguien y se nos mete. ¿Cómo respondemos? ¿Verdad? Pues no creo que con mucha humildad luego. Así es que la humildad es tener una opinión sana de nosotros mismos. Dice Pablo: ninguno se considere superior a los demás. Pero tampoco la humildad es estar acomplejado. Ay, no, nadie me saluda, pues ellos se sienten más porque tienen más. No. Tampoco es un sentimiento de inferioridad. Es tener una opinión sobria, justa, como Dios nos ve. Y eso no nos va a permitir enaltecernos sobre nadie, ¿verdad? Entonces, Filipenses 2:3, Jesús aquí nos habla de la humildad práctica. ¿Cómo sabemos que Jesús fue humilde? Bueno, pues cuántas cosas tuvo que soportar de sus enemigos y aún de sus propios discípulos inmaduros que estaban junto a Jesús.
Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5. Dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. A ver, hermanos, Filipenses 2, 3. Si aplicamos esto a la vida de la familia, ¿cuánta bendición habrá? Si aplicamos estos principios en el ámbito del trabajo y en el ámbito de la iglesia, olvídese, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no hagas algo para presumir y díganme, aquí estoy y póngame tantos likes ahí en las redes sociales. ¿Qué me interesa? Si vas a subir algo en internet, en las redes sociales, que no sea para vanagloriarte, para presumir. ¿De acuerdo? Aún ahí tenemos que mostrar nuestro cristianismo en los comentarios, en lo que decimos, en las fotografías que subimos. O sea, ¿por qué estoy subiendo tal o cual fotografía? Para que tengan envidia, miren dónde estoy. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué? ¿Y qué gano con eso? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Aquí está la humildad y la falta de egoísmo, ¿verdad? O sea, deja de ser egoísta, deja de estar mirando tu propio asunto, sino cada cual también por lo de los otros. Oye, también existe medio mundo, aparte de ti. No eres el único en el universo. Hay gente también que tiene necesidades, que tiene problemas y a las cuales Dios quiere usarte como un instrumento de bendición. Ya nada más deja de enfocarte en tu problemática. A ver, asoma un poquito la cabeza y ve a otros y ayúdales. Ora por los demás, acércate, comparte, sé de bendición. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y aquí nos pone el modelo de la humildad es Cristo. Si en nuestros matrimonios fuéramos más humildes, hermanos, menos conflictos tendríamos, más felices seríamos. Verso 6 habla de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo siempre ha sido Dios, pero Él dejó su gloria celestial y se humilló aquí, se hizo semejante a nosotros. Él no se aferró y dijo a la Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo, pues yo también soy Dios y ¿por qué no vas tú, Padre Santo? No, ¿verdad? Él no se aferró. Con humildad y con un amor perfecto, Jesús vio nuestra condición, que si no había alguien que nos ayudara y nos perdonara y nos salvara, nos íbamos a ir derechito al infierno, punto, sin escalas, porque tal es nuestra perversidad y maldad delante de Dios. Pero Jesús nos amó de tal manera que Él dijo, yo voy, Padre Santo. Y vino aquí y sufrió todo tipo de adversidad. Se metió en todo tipo de problemas. Por eso les digo a algunos hermanos que una vez alguien me dijo, ay, no, yo no tomo tal ministerio porque no quiero problemas. Pues, ¿dónde cree que se metió Jesús cuando vino a este planeta? Se metió en un montón de problemas por usted. Y todavía le dice al Señor que no quiere ningún problema. Ser humildes y pagar ese sacrificio por Jesús, porque Él ya lo hizo. Continuamos aquí, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, no se despojó de su divinidad. Jesús nunca dejó de ser Dios. Se despojó de sus prerrogativas celestiales. Él siempre fue Dios. Mientras estuvo en la tierra, Jesús adoptó la naturaleza humana como un hombre perfecto que nunca pecó y siempre retuvo su naturaleza divina, siempre. Nunca dejó de ser Dios. Por eso y eso le dicen los testigos de Jehová, a ver, entonces, ¿por qué cuando Jesús estaba en la cruz, a quién clamó cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver. Porque Jesús estaba hablando no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Amén. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ya después de haber pasado esa situación, luego dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Él dijo, Dios mío, se perdió la comunión entre el Padre y el Hijo, porque Cristo estaba cargando toda la maldad, toda la podredumbre de la humanidad. Y Dios, su Padre Santo, pues no podía tener comunión con la maldad que estaba cargando su Hijo.
Pero cuando Jesús ya asume y paga el costo de la justa ira de Dios y derrama su sangre en la cruz del Calvario, entonces cuando se paga el precio, que lo pagó Cristo, ya después Jesús dijo entonces, Padre, regresa a esa comunión eterna que ha tenido con el Padre. Amén. Bueno, continuamos entonces. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿De qué? De siervo. ¿Qué es usted? Siervo. Si usted tiene un pensamiento de que los demás me sirvan, está equivocado. Él dijo Jesús, el que quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿sé qué? Se humilló, aquí está. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la humildad produce obediencia. ¿Por qué un creyente no es obediente? Por orgulloso, porque quiere hacer su soberana y chueca voluntad. Así es. Entonces Jesús fue humilde, nos demostró esa humildad. Ahora, vamos a Isaías 66:2. ¿Cómo sé cuando alguien es un creyente humilde? Isaías 66:2 aquí nos dice que el Señor habita con los humildes y con los quebrantados de corazón. Isaías 66:2 dice aquí, Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas. O sea, Dios es el creador. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, no pobre material. ¿Quién es el pobre de espíritu? Es aquel que dice, Señor, no tengo a nadie en esta tierra sino fuera de ti. Ese es el pobre de espíritu, el que reconoce su necesidad, sobre todo de Dios. Ese es el pobre de espíritu. No está hablando de pobreza física. Aquel que dice, Señor, sin ti no tengo nada. Entonces dice aquí, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. No a la palabra del hombre, no a la palabra de un político, a su palabra. El que tiembla. ¿Y quién es el que tiembla? El que la obedece. Eso es. Usted le está leyendo, ay Señor, me estás diciendo esto. Usted tiene ahí dos opciones. Pues mucho gusto, con permiso, y no hace nada, y sigue igual, o dice, Señor, aquí tú me estás hablando, me estás dando una promesa, o me estás dando una dirección, o me estás dando una corrección, o me estás X, Señor, voy a obedecer, tiembla ante su palabra. Hay gente que, el infierno no existe, hombre, son cuentos. Dios quiere a todos, Él no envía a nadie al infierno. Sí, todas las religiones no. El que la conoce y la obedece, el que tiembla ante su palabra, es el humilde, con él habita el Señor. Ese es el sentir de Cristo, mis hermanos. Mientras seamos orgullosos, nuestro conocimiento de Dios se va a limitar. El creyente humilde es enseñable, dispuesto a escuchar y a obedecer a Jesús. Ok, número 2, otra evidencia de nuestra cercanía a Jesús, se llama felicidad. Sí. ¿Cómo sé si estoy viviendo cerca de Jesús? Porque soy una persona feliz. Felicidad. Pregunta, ¿era Jesús una persona feliz? Jesús era una persona perfectamente feliz mientras estaba aquí en este mundo con todos sus problemas. Leímos, busque por favor Juan 15. ¿Y qué les dijo Jesús? Juan 15. ¿Qué les dijo a sus discípulos? ¿Qué les prometió? Bueno, pues les prometió, ¿verdad? En el versículo 11, Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oye, el creyente debe ser una persona bien feliz, mis hermanos. Sí, claro que sí. Yo me imagino a los fariseos siempre con el ceño fruncido y nomás juzgando y nomás viendo a ver qué equivocación, qué. Jesús era una persona feliz, gozosa. Déjeme preguntarle, ¿es usted una persona que tiene el gozo de Jesús? ¿Es usted una persona feliz? No le estoy preguntando si tiene problemas, todos tenemos problemas. Es más, ¿cómo se le llama a Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿o no?
Vaya que él tuvo que enfrentar aquí un montón de problemas. Sin embargo, Jesús tenía esa felicidad, porque la felicidad en primer lugar es algo interno, no es algo que dependa de lo externo. Hay creyentes que piensan, pues sí, yo soy feliz mientras tenga asegurada mi quincena, mientras tenga que pagar la renta de la casa. Soy feliz mientras tenga un trabajo seguro. Soy feliz mientras mi esposa siempre obedezca y no me lleve la contra. O la esposa dice, soy feliz mientras mi esposo me obedezca. ¿Verdad? Y así por el estilo. No, hermanos, la felicidad no depende de cómo amaneció hoy, ¿verdad? Medio nublado, con lluvia. La felicidad es algo interno que proviene de Cristo. Él es la fuente de la felicidad. Cuando usted dice, ay, es que ustedes me sacan de mis casillas. No, nadie te sacó de tus casillas, tú solito te saliste. Así es. Si Cristo gobierna tu corazón, tú aprenderás a enfrentar esas dificultades. Juan 16:20. Jesús dice aquí, Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora, Jesús no está negando que no iba a haber tristeza o momentos de dolor. Estamos en un mundo que así es. Ni modo, hermanos, existe la muerte, existen las enfermedades, existen los choques, existen los desastres. Hay momentos de tristeza, sí, y hay momentos para llorar. Como dice Proverbios 3, todo tiene su tiempo. Pero no todo el tiempo vamos a estar lamentándonos ni quejándonos, hermanos, tampoco. En estos momentos de incertidumbre, a veces de lágrimas, pues vamos con el Señor, le exponemos nuestro sentir, pero pasa cuando decimos, Señor, el dolor durará en la noche, pero la alegría vendrá al amanecer. Entonces dice Jesús, van a tener tristeza. ¿Por qué? Porque los voy a dejar, pero ya les había prometido a su Espíritu Santo, y luego dice, pero su tristeza se convertirá en gozo. Entonces el creyente tiene que ser un creyente feliz. El pueblo del Señor tiene que ser un pueblo feliz. No es que metamos la cabeza en la tierra y digamos no hay problemas, no. Verso 22. También ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará, ¿qué? No tiene por qué perder el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Somos felices porque confiamos en la providencia de Dios. Somos felices porque sabemos que hay un Dios que está en el perfecto y total control de todo el universo, de este planeta y de nuestras propias vidas. Amén, hermanos. ¿Por qué no somos felices? Porque se nos olvida esto. Se nos olvida la providencia y el cuidado soberano de Dios. Pero cuando aprendemos a confiar en Él, mis hermanos, entonces dejamos de estar afanosos y preocupados y siempre tensos. ¿Acaso cree usted que Dios está tenso, estresado, tornándose los dedos? ¡Qué barbaridad del mundo! ¿Para dónde va? No, hermanos. Él sabe todo lo que va a pasar. Somos felices por la gracia de Dios, porque hemos recibido a Cristo, quien es la fuente de la salvación. Somos felices porque han sido perdonados nuestros pecados. Somos felices porque hemos sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Somos felices porque hemos sido amados ya y aceptados perfectamente a través de Cristo. Somos felices porque estamos en paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Somos felices porque tenemos una nueva vida en Cristo. Somos felices porque ya nos ha dado Dios la vida eterna. Somos felices porque nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Somos felices porque Dios cuida de sus hijos. Amén. Somos felices porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Pablo dijo, Filipenses 4:11, he aprendido. Ahora aquí, mis hermanos, hay algo que tenemos que aprender. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? El contentamiento, no el conformismo. Ajá. Y aquí, pues, lamentablemente luego se habla de que ser aspiracionistas. Ay, qué tonterías, por favor, discúlpenme si me meto un poquito en política, pero el creyente debe tener aspiraciones. Claro que sí. Y tiene que aprender a estar contento con lo que Dios le bendice, con lo que Dios le da. Filipenses 4:11. Filipenses, estoy aquí en Colosenses. Pablo estaba en la cárcel. Vea usted de dónde escribe, y no escribe ahí lamentándose y quejándose. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Pero hermanos, apenas tenemos un problemita y dejamos de estar contentos y cambia nuestra expresión, ¿verdad? Del rostro. ¿Y ahora qué tienes? He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Que no hubo las ventas que yo esperaba que hubiera. Bueno, confío en el Señor, Él va a proveer. A veces hay tiempos de escasez, mis hermanos, cosa que tenemos que aprender y no tenemos por qué estarle reclamando a Dios. Ay, Dios, ¿por qué ahora no hubo buenas ventas? Aprenda a estarse contento con lo que tiene. Dios proveerá, ¿o no? Bueno, le preguntó Isaac a su papá Abraham, Señor, ¿y el cordero? Dios proveerá, Dios se proveerá. Es asunto de Dios. Tú aprendes a estar en el camino del Señor y confiando en el Señor. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente. Aquí está la otra cualidad, ¿verdad? Que vimos. Sé vivir la humildad. Y sé tener abundancia. Muchos no saben tener abundancia. Tienen abundancia y se lo gastan todo inmediatamente. Tienen abundancia y se olvidan de Dios y se van a pasear. Tienen abundancia y se vuelven altivos. No, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hey, Pablo, un anciano, a esa edad todavía está diciendo, estoy aprendiendo, estoy siendo enseñado. ¿A qué, Pablo? A vivir humildemente. Y así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice el versículo 13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no te desesperes, si estás buscando trabajo y no lo encuentras, bueno, sigue tocando puertas, sigue orando. Dijo Jesús, el que pide recibe, el que llama se le abre, y el que toca se le abre, y al que llama se le abrirá. Mateo 7. Sigue clamando al Señor, sigue colocando ahí tus currículums, sigue ahí tocando puertas y confía en Dios, Dios proveerá. Y mientras estás en esa espera y buscas, también tienes que ver, Señor, ¿qué me estás queriendo también decir en mi vida? ¿Qué actitudes tengo que cambiar mientras me das la respuesta? Que muchas veces Dios espera su respuesta porque hay algo que tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Entonces la felicidad viene de aprender a estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando esas circunstancias y esas situaciones. Déjame hacerle una pregunta. ¿Es usted feliz en su casa? No me la conteste. ¿Es feliz en su casa? Ok, número 1. Número 2, ¿es feliz en su trabajo? Joven, ¿eres feliz en tu escuela? 3, ¿es feliz en su iglesia? Si no, le saco tarjeta roja y a otro lado. Bueno, estar satisfechos con las bendiciones de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16, 8. Delicias para siempre a tu diestra. Ahora, dice Pablo en Filipenses 4:4. ¿Qué dice? Léalo, por favor, en voz alta. ¿Qué dice? Regocijaos, ¿qué? En el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos. Dice Pablo, hermanos, alégrense en el Señor, porque estás en el Señor. No dice alégrense nada más así, no, es alégrate en el Señor. Él sigue siendo soberano, dueño, Señor, que tiene todas las riendas bajo sus manos. Alégrate en el Señor. Y al alegrarte en el Señor, no te olvides de ser agradecido con el Señor. 3, en penúltimo lugar, tercera evidencia de nuestra cercanía con Jesús, y se llama santidad. Santidad. Jesús siempre fue santo. Nunca cayó, nunca cedió a la tentación. Y dice en Mateo 5, busque por favor Mateo 5, en las bienaventuranzas, a propósito. ¿Qué son las bienaventuranzas? Sino las características de gente plenamente feliz. Esa es una bienaventuranza. Es ser más que feliz. Y dice en Mateo 5, versículo 8, versículo 8, sí, por ejemplo, Mateo 5, 8, ¿qué? Bienaventurados, o sea, más que felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no puedo ser feliz con un corazón sucio. Soy feliz porque Cristo ha limpiado mi corazón y mis pensamientos. Entonces, si tú estás caminando, estás cerca a Jesús, el Señor va a darte un corazón limpio. Tú tienes que cuidar lo que ven tus ojos. ¿Qué están mirando tus ojos en el transcurso del día? ¿Qué palabras permites que entren por tus oídos? A veces a través de canciones que son muy sensuales o son muy agresivas, etcétera, etcétera. Entonces, córtale, ¿verdad?
Quita eso, no lo sigas escuchando. No sigas mirando esa revista que quizás ya te está despertando la sensualidad, o un programa, o un video ahí en internet. Aquello que sientes que te está alejando de Dios, hazlo a un lado. 2 Corintios 7:1, santidad se requiere en todos los creyentes, vidas santas. Porque si no, hermanos, por ejemplo, la pornografía esclaviza a los hombres y a las mujeres. 2 Corintios 7:1 nos dice aquí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, siempre pregúntate, ok, no me está viendo mi esposo, o no me está mirando mi esposa, o no me están mirando mis hijos, o no me están mirando los hermanos de la iglesia, nadie se da cuenta, pero te está mirando Dios, que es el más importante y el principal. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Señor, tú sabes todo esto. Señor, tú sabes la propuesta que me están haciendo ahí por debajo del agua. Santidad tiene que ver con integridad. Santidad tiene que ver con la verdad de Dios, para no dejarnos engañar. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Nunca se dio a las tentaciones de Satanás. Y Satanás lo estuvo tentando. Busque 1 Juan 3, por favor. Hablamos de la santidad. Y hermanos, todos los creyentes seguimos teniendo una lucha con el pecado. Hasta que Cristo venga por nosotros, este cuerpo que aún no ha sido redimido, porque todavía no ha sido redimido, por eso nuestro cuerpo tiene debilidades y tiene malos hábitos y es indisciplinado y busca el lodo. Así es. Hasta que Cristo venga y Él nos lleve en el arrebatamiento, seamos resucitados, entonces nuestro cuerpo será redimido, será hecho perfectamente a la semejanza de Cristo Jesús. Pero mientras estamos aquí, mis hermanos, usted y yo vamos a tener que seguir luchando con el pecado en cualquiera de sus formas, porque el pecado tiene muchas maneras de seducirnos. 1 Juan 3:3 dice aquí, todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, en Él, en que Cristo vendrá, ¿sí?, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Entonces el creyente tiene que vivir en santidad. No puedes vivir con la misma mundanalidad de antes. Verso 5. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? Aunque le quieran llamar que tenga un problema de bipolaridad, que tenga un problema de lo que sea, tu problema es la raíz, es el pecado. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, el poder de la sangre de Cristo, el poder de su palabra y de su Espíritu Santo, mira, esas enfermedades mentales, que se le llaman enfermedades mentales, no son sino el producto del pecado en el corazón que está ahí bien arraigado. Y cuando Cristo viene, oiga, pues Cristo tiene poder para quitar cualquier pecado con el cual tú estés batallando. Puede ser la lujuria, pueden ser pensamientos obscenos, pueden ser maldiciones, lo que sea, ¿verdad? Ya hay como una maraña en tu mente, pero cuando tu mente se fija en Cristo, Cristo arregla tu mente. ¿Amén? ¿Sabías eso? Cuando tu mente la fijas en Cristo, Cristo arregla tu mente. Y aquí está su palabra, vea la palabra de Cristo, cree sus promesas, cree en su presencia, cree en su poder y entonces verás cómo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces la santidad. Juan 3:5 y no hay pecado en el Señor. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, el que está cerca a Jesús, no peca. Ahora déjame explicarle esto, ¿verdad? Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Aquí realmente la traducción debiese decir no practica el pecado. Es lo mismo que está en el versículo 8. No significa que un creyente ya nunca peque, no. Por eso en el contexto la interpretación correcta es en el versículo 8. El que practica el pecado, ahí está, eso es. Una cosa es que llegue a pecar, ¿verdad? De vez en cuando, pues sí, ya hay luchas, pero otra cosa es que ya yo viva en el lodazal del pecado, como antes de tener a Cristo. Porque nuestra naturaleza era como la del cerdito, que buscaba enlodarse y enlodarse y enlodarse.
Pero cuando venimos a Cristo, Cristo cambia nuestra naturaleza y es como la de una oveja. La oveja evita enlodarse. ¿Por qué? Porque su naturaleza es otra. Si tú vienes a Cristo, Él te da su naturaleza. ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a comenzar a aborrecer el pecado y vas a comenzar a amar la santidad y la limpieza y la pureza de Cristo. Eso es algo que Dios realiza en el creyente. El que practica el pecado es del diablo, punto. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, llámale vicio, llámale adicción o pecado. Cristo tiene poder para deshacer esas obras de la carne y esas obras del maligno. Él vino para deshacer las obras del diablo. No te conformes creyendo, ay, pues sí, pues aquí. No. Él vino para deshacer y tiene poder para deshacer cualquier cosa que te mantenga todavía por ahí atado o atada. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica, ahí está el pecado. ¿Por qué? Y aquí nos da la razón. Porque la simiente de Dios, o sea, la naturaleza de Dios, que es la naturaleza de Cristo, permanece en el creyente y no puede ya estar pecando, porque es nacido de Dios. Aquí está, hermanos, entonces, la santidad. Y finalmente, en cuarto lugar, si usted vive en esa cercanía a Jesús, usted va a evidenciar generosidad. Marcos 10:45, generosidad. Usted va a ser una persona generosa. Quizás usted antes no daba ni los buenos días. Como dice, no disparaba ni en defensa propia. Marcos 10:45. Bueno, Jesús fue siempre generoso, siempre generoso. Marcos 10:45, a tal grado que aquí lo dice él, porque el Hijo del Hombre, que se refiere a él, ¿verdad? Como el Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Dar, no lo que le sobraba, dar su propia vida en rescate por muchos. Aquí está la generosidad. Jesús fue tan generoso que, mis hermanos, ¿qué le costaba al Señor enviarnos unas cuantas bendiciones? Hay unos dolaritos, ¿verdad? Por ahí. ¿Qué le costaba? Pregunta, ¿iba a arreglar Dios con dinero el problema del hombre? No. Dios sabía que la única manera de arreglar de fondo el problema del hombre era entregando a su propio Hijo. Por eso dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar. Imagínese usted a Jesús, si Él no hubiera dado, usted y yo estaríamos rumbo al infierno. Hechos 20:35, palabras que dijo Jesús, aunque no están registradas en los evangelios, pero era un dicho entre los discípulos. Hechos 20:35, y aquí lo cita el apóstol Pablo. Hechos 20:35, y dice así, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. O sea, más feliz eres cuando das que cuando recibes. Pero la mentalidad carnal y la mentalidad del impío, del incrédulo es, no, entre más me dan, más feliz. No. Cuando tú das, comienzas a experimentar un gozo y una alegría que proviene solamente de aquel que sabe desprenderse, porque sabe que hay gente que tiene necesidades y que algún día nadie te asegura que tú no pasas por una rachita por ahí, permitida por el Señor, ¿verdad? Para que aprendamos la importancia de recibir y de dar. Entonces, 2 versículos más y concluyo. Proverbios 11:24. El creyente que aprende a ser dador generoso, es un creyente que siempre va a experimentar esta bendición. Proverbios 11:24 y 25. Proverbios 11:24 y 25. Hay quienes reparten, o sea, dan, y les es que añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Verso 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será
saciado. Hay algo muy interesante que sucede, que cuando un creyente da, y no lo da por interés, sino da, Dios se encarga de bendecirle, de multiplicar lo que dio, en un momento dado. Dios sabe cuándo. Esas son las sorpresas benditas del Señor. Señor, estoy dando no por interés, hay una necesidad con alguien en tu obra, se requiere algo más, y da. Y Dios dice, te voy a bendecir más, porque eres un siervo fiel. Lucas 6:38, dice aquí Jesús, en el Evangelio de Lucas 6:38, ¿quieres recibir? Aquí está la clave. ¿Quieres recibir? Bueno, entonces, ¿aprende a qué? Lucas 6:38, dice aquí el Señor Jesucristo, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. No pierde de hoja. Si ustedes de los que retienen y dan lo menos que pueden y hasta le duele el codo, dice el Señor, estás reteniendo, y con la misma medida que estás dando vas a recibir. No le eches la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que entendamos que como discípulos que vivimos cerca de Él, somos gente generosa, porque Él nos bendice. No tengo miedo de que Dios no me bendiga, soy su hijo. Entonces confío en su generosidad. Y Él da, como dice aquí, como alguien dijo, cuando Dios da, hasta el costal presta. Da, dice, os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Dando es como recibimos. Amén. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Hay evidencias claras, mi Señor, de si estamos viviendo cerca de ti o no, o si estamos viviendo, Señor, solamente una religiosidad de apariencia externa, pero sin una comunión auténtica contigo a lo largo de toda la semana. Señor, tú nos muestras en tu palabra que quien vive cerca de ti se va convirtiendo en un creyente humilde, feliz, santo y generoso, porque así eras tú, Señor, mientras estuviste aquí en la tierra. Permítenos distinguirnos con estas evidencias, con estas características, que tu pueblo, Señor, mostremos en todas partes que estamos cerca de ti, Padre Santo. Que Jesús, nos deleitamos en tu presencia, nos gozamos en tu palabra, que dependemos de ti, Señor, cada día, que pedimos tu ayuda, tu dirección y que también, Señor, queremos compartir tu evangelio, porque solamente tu evangelio es poder de Dios para salvación. Usa nuestras vidas, Señor, y permítenos ser transformados para dar evidencia primeramente en casa, que somos humildes, felices, santos y generosos, y que este estilo de vida se vaya extendiendo, Señor, al trabajo, al ámbito de la escuela, en la iglesia y en todas partes. Somos luz en este mundo. Permítenos brillar y alumbrar con la luz de Cristo que está en nosotros, en cuyo nombre te lo pedimos, con acciones de gracias. Amén, Señor.